En el tiempo que llevamos estudiando los sectores en sectorial, hemos encontrado que la sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo depende de las ganas y optimismo de los equipos de trabajo, la inversión correcta en los activos que la organización necesita y la ubicación de estos recursos de forma inteligente según las oportunidades y amenazas que presenta el entorno. En otras palabras, el futuro de la empresa depende de la fórmula ganas más activos más sector. Elaboramos una miniserie donde compartiremos cada uno de estos elementos y pueda ayudar al norte de tu organización. En el presente capítulo abordaremos las ganas. Las ganas de invertir, desarrollar, trabajar en una empresa depende de varios elementos. Uno, sin lugar a dudas, se relaciona principalmente con la confianza que hay en el líder de la ciudad, en el líder del departamento, en el líder que hay en el país. Eso finalmente termina estando asociado con los niveles de aprobación o desaprobación de los presidentes. Cuando uno mira nuestra región y dejamos de un lado El Salvador, vas a encontrar que el líder sobre el cual tiene un mayor nivel de aprobación, cercano al 70%, es Daniel Noboa en Ecuador. La razón es que está atacando directamente la principal preocupación de los ecuatorianos, que es el tema asociado a la seguridad, y ha aumentado el pie de fuerza. Incluso pasó en el desarrollo de su referendo con diferentes cambios en materia de seguridad. El segundo tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador, con datos del 60%, que incluso en todo su gobierno mantuvo el mismo tipo de lineamiento con el cual llegó al poder, no cambió ninguno de los elementos en el desarrollo de su gobierno y eso le permitió apalancar la nueva presidencia de Claudia Sheinbaum. Tiene el tercer puesto a Javier Milei en Argentina, que lo que ha procurado, lo que ha buscado atacar con un nivel de aprobación del 51% es directamente el mayor problema de los argentinos, que es la inflación. Pues si bien los datos inflacionarios, los datos económicos de Argentina siguen siendo bastante malos, incluso es un país que se encuentra en recesión, levemente esos indicadores de inflación ya empezaron a mejorar, a retroceder, y de ahí pues apalanca esa aprobación o esa favorabilidad del 51%. El resto de los presidentes están por debajo de aprobaciones del 50%. Quiere decir que la población no está aprobando el liderazgo que están presentando. Hay unos cambios relevantes y es que en los últimos años, principalmente desde el 2018, lo ves sobre todo en el 21 y en el 22, en nuestra región empezaste a tener de cierta manera un péndulo o un viraje hacia gobiernos y liderazgos de izquierda, con Gabriel Boric en Chile en el 2021, un poquito más atrás Andrés Manuel López Obrador en el 2018, lo que pasó con Pedro Castillo en Perú en el 2021, Gustavo Petro en el 2022 acá en Colombia, en el 2022 Lula da Silva también. Estos gobiernos que entran de izquierda están apalancados por el desprestigio que están teniendo los partidos tradicionales, adicionalmente nuevos liderazgos apalancados en el poder femenino, el poder afro, las comunidades indígenas, e incluso este nuevo ola de liderazgos de izquierda se denominan la ola rosa. Lo catalogaron de esa manera para tratar de salir un poco del color rojo del comunismo. Ahora bien, estos nuevos liderazgos no tienen la popularidad que se presentaba anteriormente, o sea, no es la popularidad de Hugo Chávez cuando en 1998 llegó a Venezuela, que le ganó a Enrique Salas por una diferencia del 16,2%, o el que tenía en Bolivia Evo Morales en el 2005, que le ganó a Jorge Quiroga con una diferencia del 25,10%. Incluso no es el mismo liderazgo que tiene Andrés Manuel López Obrador cuando llegó en el 2018, que ganó por 30 puntos de diferencia a Ricardo Anaya. Es de recordar, por ejemplo, que en Perú, Pedro Castillo ganó con una diferencia apenas del 0.26 a Keiko Fujimori, y luego pues vimos toda la inestabilidad que mantiene Perú, con un país que alrededor de 6 años tiene 5 presidentes, y hoy Dina Boluarte su nivel de aprobación es de apenas 5 puntos. Gustavo Petro llega a la presidencia con una diferencia de apenas 3 puntos con Rodolfo Hernández, y Lula da Silva no es el mismo de años anteriores porque apenas le gana a Jair Bolsonaro con una diferencia de 1,8 puntos. Cada presidente tiene una condición, una característica, particularidad, y esto lo que ha llevado es que
Si inicialmente un liderazgo de izquierda conjunto en la región podría generar un trabajo en bloque y de esa manera al trabajar como bloque pues ganar un mejor poderío en materia económica, en materia social, los problemas de cada nación son tan relevantes, son tan altos que no se va a lograr consolidar ese tipo de elementos y de ahí pues también la poca o el bajo nivel de ejecución que se está teniendo, por ejemplo en Brasil altos niveles inflacionarios, en Colombia nuestro principal problema está siendo la parte económica, en 2 gobiernos consecutivos de Gustavo Petro y de Iván Duque se mantienen los problemas económicos, no se atacan directamente y de ahí pues los niveles de desaprobación que se están presentando y por ende el bajo nivel de confianza. De hecho me refiero al tema de Iván Duque y el tema de Gustavo Petro siendo visiones de país muy diferentes. El anterior gobernante Iván Duque más una visión de centro derecha, la visión de Gustavo Petro completamente una visión de izquierda, ni siquiera es de centro izquierda, es la primera vez que vemos una izquierda real en nuestro país. Cuando uno mira los niveles de aprobación, en el caso de Iván Duque, el nivel más alto fue del orden de un 57% justo antes que entra la pandemia. Él se retira del gobierno con una aprobación de apenas el 26%. Gustavo Petro entra con una aprobación cercana al 60%, en la actualidad esa aprobación es del 36%. ¿Por qué son similares? Cuando al liderazgo la población no le cree, luego tienes efectos negativos en materia económica. A Gustavo Petro la población no le está creyendo y por ende luego encuentras que el empresario no te está invirtiendo en el país. Los datos del DANE muestran que la formación bruta en capital, que es cuando el empresario invierte en maquinaria, en tecnología, en edificios, en desarrollo de su propia empresa, eso está retrocediendo del orden del 20%. En Iván Duque, con una desaprobación, una aprobación de apenas el 26% cuando cerró el gobierno, ya no era tanto el empresario, sino que la misma población en otros elementos no le creía a su liderazgo y luego vimos los efectos negativos en materia económica con el estallido y la protesta social porque sentía que el país no iba por un buen rumbo. Entonces eso es un elemento clave. Las ganas que se le meten a una empresa, el optimismo, la confianza que se le mete a una empresa tiene que ver mucho con el liderazgo que se le está dando al país, a la ciudad, al departamento. En la actualidad, y venimos de 2 gobiernos donde ese liderazgo no ha sido apoyado por la población y por ende el nivel de desarrollo de ganas en el impacto en la empresa lo ves afectado. Luego tienes que tener en cuenta estos elementos con la percepción que se tiene alrededor del mundo sobre tu país. Uno de los elementos que ayuda a mirar esa percepción es lo que son las calificaciones crediticias. Entidades como Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's son instituciones que generan unos conceptos sobre la capacidad de pago del endeudamiento que tiene un país. Si la capacidad de pago es alta, pues quiere decir que ese país, sus condiciones económicas son buenas. Entonces ese estatus, ese rating que dan estas calificadoras, pues luego genera confianza para que un actor internacional y un mismo actor local invierta en ese país, porque el concepto de estas calificadoras pues es un concepto técnico donde dice ahí en ese país los recursos no se pierden, ese país tiene capacidad de pago y está manejado bajo buenas condiciones económicas. Cuando uno mira las calificaciones específicamente de Standard & Poor's y Fitch Ratings, eso arranca desde una calificación en D, que se habla de situación de impago, va hasta la triple C, pasando por RD, C, C, triple C, y todas esas calificaciones es lo que se denomina un grado especulativo. Es que los países que tienen esa calificación están en situación de impago, tienen altas probabilidades de impago. Luego hay un tercer estatus que se llama el riesgo de solvencia, eso va entre calificaciones de B y W, y básicamente ahí se dice que esos países tienen una solvencia muy justa para el pago, o sea, cualquier declive, cualquier situación económica adversa va a hacer que no vayan a ser capaces de pagar. Y luego hablamos de los grados de inversión que arrancan en el triple B y va al triple A. Colombia ha tenido grado de inversión varias veces, lo perdió por allá en 1998, cuando se dio la crisis hipotecaria, se tardó hasta el 2011 para recuperarlo. En el 2011
con un Estados Unidos en problemas, le habían bajado el grado de inversión, Colombia produciendo casi que 1 millón de barriles, unas condiciones económicas bastante favorables en aquel momento, recuperas el grado de inversión. Y ya se venía hablando desde pandemia que muy probablemente a nuestro país le iban a quitar el estatus de grado de inversión, le van a quitar su calificación de triple B. De hecho, en pandemia no se lo quitaron en 2021, cuando se da el estallido social, el gobierno no logra sacar una reforma tributaria y estas calificadoras dicen, venga, aquí las condiciones económicas del país son bastante adversas. Pasamos de una calificación de triple B con perspectiva negativa, que eso era el grado de inversión más ajustado, el sensible a pago, y terminamos en un W más con perspectiva estable, y la última calificación fue un W más ya con perspectiva negativa, que fue el último rating del 2024. ¿Qué se está advirtiendo sobre nuestro país? Las condiciones económicas no son buenas, las capacidades de crecimiento no se están dando, el recaudo fiscal no se está dando, los niveles de inversiones internas no se están presentando y por ende en medio de esta fragilidad pues el gobierno tiene que echar mano de otros recursos y acaba de aumentar su cupo de endeudamiento. Cuando Colombia recuperó grado de inversión, logró que la relación de deuda frente a PIB, que era por allá en niveles del 40%, estoy hablando de los 90, a finales de los 90, lo logró disminuir a niveles del orden de un 23% y recuperar grado de inversión. En la actualidad estamos hablando de relaciones de deuda sobre PIB de más del 50%. Ese punto, esa calificación crediticia adversa, hace varios elementos que te afectan las ganas y la confianza. Primero, que el endeudamiento que recibe Colombia se lo cobran mucho más alto, o sea, las tasas de interés son mucho más altas. Con unas tasas de interés altas, pues tu flujo de caja se contrae, tu flujo de caja no es tan amplio. Y terminan siendo pocas entidades o entidades muy selectivas las que terminan invirtiendo o poniendo sus recursos en el país. Otra manera de analizar esto tiene que ver con unos indicadores que se llaman los Credit Default Swap o los ENVI. Credit Default Swap básicamente lo que hace es que es un derivado financiero, que es una especie de seguro que cubre a los inversionistas que tienen unos recursos en un país. Si ese país entra en un impago, pues ese derivado cubre esa situación de impago y recupera el dinero del inversionista. Si esos Credit Default Swap, las primas, los valores de las mismas aumentan, quiere decir que poner los recursos en ese país es riesgoso. Hay otro indicador que se llama el ENVI o el Spread de Riesgo País, que básicamente analiza cuánto rinde un bono de un país frente a un bono americano. Si las tasas de rendimiento son muy altas, quiere decir que en ese país poner los recursos es mucho más riesgoso. Nosotros en nuestra historia más reciente, desde el 98 hasta lo que estamos viendo, que a mediados del 2024, pasamos de unos momentos donde esos spreads de riesgo eran de más del 10 puntos. Estamos en un país que era completamente inviable en el desarrollo empresarial, y si no hay desarrollo empresarial, pues menos vas a tener impactos sociales, impactos en todos los frentes de salud, acceso e inversión. En el gobierno de Ernesto Samper se gesta la crisis hipotecaria que la recibe Andrés Pastrana. En el gobierno de Andrés Pastrana tienes un país sitiado por la guerrilla con un problema de inseguridad completo. Se trata de hacer una negociación de paz, no se logra, y en esos dos gobiernos poner los recursos en Colombia era completamente inviable. Luego vienes en una continuidad de liderazgo con varios matices, pero de cierta manera es una continuidad muy asociada a el desarrollo empresarial, a la conexión con mercados internacionales y al fortalecimiento del pie de fuerza militar para combatir la inseguridad. Estamos hablando de gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. Lograste ver que ese spread de riesgo, que era del 10,66, terminará cerrando en niveles asociados al orden del 3%. Los niveles más bajos los tuviste con Juan Manuel Santos. Ninguno de esos gobiernos estuvo exentos de crisis. En Álvaro Uribe tuvimos la crisis financiera global subprime, ahí el spread de riesgo fue de 7 puntos. Con Juan Manuel Santos aumentó el IVA del 16 al 19%, recibió
lideró el país en medio de una guerra petrolera entre Estados Unidos y la OPEP. Ahí el riesgo fue de 4 puntos. Y en Iván Duque se presentó el aislamiento y el estallido social. En un momento el spread de riesgo llegó a ser 4,69. Cuando entra Gustavo Petro, inicialmente ese spread de riesgo empezó a incrementarse, llegó incluso a 5,14 puntos. Pero en la actualidad estás teniendo un spread de riesgo de más o menos 3 puntos, que cuando uno mira el promedio del gobierno de Iván Duque es exactamente el mismo. O sea que el gobierno de Gustavo Petro, la percepción de riesgo del país es muy similar a la que se tenía con Iván Duque. De hecho, no estamos en el país con los mayores niveles o tasas de spread de riesgo. Varios elementos han ayudado a calmar un poquito como el temor de los mercados y tienen que ver con la buena institucionalidad que tiene el país en sus diferentes cortes, en el Consejo de Estado, las diferentes entidades de control político, de control ejecutivo y las labores que ha hecho el Congreso. Eso ha hecho que, pese a muchas iniciativas de hacer unos cambios completamente radicales, muchos de ellos en nuestra visión equivocados, pues se ha podido tener una contención. De hecho, eso que ha generado, que cuando uno mira la parte de ganas, la parte de confianza, y esto incide, ese elemento ha sido favorable. Y cuando analizamos la inversión extranjera directa sin tener en cuenta el petróleo, en 2022 tuvimos 14.317 millones de dólares de inversión extranjera sin petróleo. En 2023, 14.402 millones de dólares de inversión extranjera directa sin petróleo. Y esos son los datos, las cifras récord en la historia de nuestro país en materia de inversión extranjera directa. En sectorial, mapeamos semanalmente las oportunidades y alertas comerciales de 131 sectores, donde podrás identificar las expectativas de crecimiento, inversión y contratación en tu sector. Para conocer más sobre este estudio, visita www.sectorial.co. Imaginemos si Colombia pudiera recuperar el grado de inversión, si le diera un ajuste estructural de sus finanzas públicas, si el volumen de ejecución desde el gobierno fuera mucho mayor y si adicionalmente tuvieras la confianza del empresario local para invertir y para desarrollar, ¿qué pasaría con ese tipo de indicadores y cómo sería la dinámica económica de nuestro país? Por eso el desarrollo, la sostenibilidad de las empresas en el mediano, en el corto, en el largo plazo, tiene que ver mucho con las ganas y el optimismo que le involucra al empresario o la empresaria en el desarrollo de su organización, teniendo en cuenta que empresario o empresaria no es el líder de la empresa, no es el socio de la empresa, son todas las personas al interior de esa compañía, porque todos están creando y están generando desarrollo empresarial. Entonces empezamos a encontrar también un poco como una contradicción. El inversionista extranjero, medido por ese spread de riesgo y medido por esa inversión extranjera directa, sigue confiando en nuestro país, mientras que el local tiene un alto nivel de desconfianza. Al interior de sectorial medimos un índice que se llama el índice de confianza sectorial. Yo los invito a que visiten www.sectorial.co, vayan a la sección de novedades y ahí van a encontrar ese índice de confianza sectorial, lo pueden descargar de forma gratuita porque eso les va a mostrar cuál está siendo la percepción del empresario, del líder de la organización, del empleado y de los inversionistas sobre el futuro de esas empresas, y eso puede ayudar incluso a generar elementos al interior de las organizaciones de proyección, de previsiones, ajustar los presupuestos. Esto también ayuda a mirar qué sectores están bollantes, qué sectores hay oportunidades y de cuáles hay que alejarse. Cuando uno le da una trazabilidad a este índice de confianza, este índice, si se acerca a los 100 puntos quiere decir que hay un alto nivel de confianza, si se acerca a los 0 puntos hay un alto nivel de desconfianza. Desde julio del 22 hasta la fecha, la última medición la tenemos a mayo del 24, ese índice ha fluctuado desde los 26 puntos hasta los 44 puntos. De ahí no se mueve, ¿sí? Y esos son bajos niveles de confianza o altos niveles de desconfianza. ¿Qué ha pasado julio del 22 a mayo del 24 en la percepción de estos actores? Tenían un alto temor por la introducción de una reforma tributaria. Esa reforma tributaria generó impactos negativos y de hecho no generó las expectativas de recaudo fiscal por parte del gobierno. Adicionalmente, se venía la expectativa de nuevas reformas, ajustes en precios de los combustibles, un impacto marcado en fenómeno del Niño y pocas
elementos de apertura de puertas a trabajo mancomunado entre gobierno nacional y empresariado. Eso te lleva a una desconfianza fijada. Y ahora hay un nuevo elemento que se habla de una posible cambio en la Constitución de Colombia, una nueva constituyente. Y ese temor hace o está asociado a la posibilidad de que la introducción de estos elementos no se hagan por vías democráticas y que lo que busque es hacer o perpetuarse en el poder el liderazgo que estamos teniendo en la actualidad. Eso inmediatamente está generando una marcada desconfianza en el empresario local, y esa marcada desconfianza en el empresariado local tiene una afectación muy fuerte en lo económico, principalmente en el aspecto de inversión, la formación bruta de capital. Todos estos elementos, ¿en qué repercuten? Ten en cuenta que al interior de las organizaciones lo que las mueven son las empresas. O sea, hoy se habla mucho de tecnología, pero la tecnología sola no mueve el desarrollo empresarial, son las personas que orquestan esa tecnología. Entonces, si al interior de las empresas las personas tienen experiencias positivas, sonríen diariamente, descansan, se sienten felices, se sienten conectados con su trabajo, muy probablemente las ganas y la confianza es alta y el desarrollo empresarial es favorable. Cuando uno analiza índices de experiencias negativas alrededor del mundo, y esto lo presenta Gallup en un análisis que hace Gallup que se llama Global Emotions, básicamente genera una encuesta donde le pregunta a las personas alrededor del mundo si experimentó dolor físico, si ha experimentado estrés, si ha experimentado tristeza, preocupación e ira. Eso va en un indicador de 0 a 100 puntos. Los últimos datos muestran 33 puntos. ¿Eso qué significa? Que si tu empresa, como la mayoría de las empresas en Colombia, es una MIPYME, donde trabajan 10 personas, hay 3 personas con una alta situación de tristeza. Cuando una persona tiene una alta situación de tristeza, pues su motivación para desarrollar y para impregnarle todo lo que puede hacer al interior de la empresa no va a ser. Entonces eso tiene que hacer un llamado de atención a una revisión al interior de las organizaciones, si esa organización está ayudando no solamente en emplear a la persona, no solamente en pagarle un salario, sino que ahí pueda dar un elemento de propósito de vida y donde pueda florecer. Por otro lado, cuando uno encuentra entonces la percepción en esa convivencia en la empresa entre empleados, gerentes y directores, la percepción de la satisfacción o de bienestar es muy diferente. Por ejemplo, cuando se le pregunta a gerentes y directores, y esto tiene que ver con un análisis que hizo Deloitte, el 75% considera que el trabajo le genera un efecto positivo en la parte física, el 76% considera que es así en la parte mental, el 74% en la parte social y el 85% en la parte financiera. Eso piensan los gerentes y directores. Pero cuando vas y le preguntas a los empleados, el nivel de satisfacción en lo físico es el 36, en lo mental el 37, en lo social el 35, en lo financiero el 56. Entonces hay una percepción muy diferente sobre el trabajo entre gerentes y directores y empleados. De hecho, Gallup le pregunta a los empleados si cree o si considera que sus jefes se preocupan por ellos, por el bienestar. Más o menos el 56% considera que es así. Cuando le pregunta a los gerentes y directores si consideran que los empleados piensan o son conscientes de que ellos se preocupan por esos empleados, el 91% dice que sí, que los empleados saben que se preocupan por ellos. Miren la diferencia. Eso básicamente nos pone un reto al interior de las organizaciones y es más humanización de trabajo. Si se logra más humanización de trabajo, índices de rotación disminuyen, incrementan la satisfacción, incrementan la productividad. En otras palabras, eso es ganas, eso es optimismo. Si hay ganas y hay optimismo, hay desarrollo empresarial. Y finalmente, en este primer capítulo, donde vamos a hablar lo que van a ser los inductores del futuro de las empresas, los inductores del futuro de las empresas tienen que ver con las ganas, el uso de activos y el análisis del entorno, el análisis de los sectores. Esos van a dar el norte de una organización en el corto, mediano y largo plazo. Nos llama la atención que según la encuesta que hace Ernst & Young, que es una de esas Big Four, esas consultoras que a nivel global analizan qué pasa al interior de las empresas, ellos hacen un análisis que se llama el CEO Outlook,
que van y entrevistan en su última versión a 1.200 gerentes alrededor del mundo y a 300 inversionistas, de cuál es la prioridad de sus estrategias en los próximos 3 años. La principal prioridad es invertir en tecnología, incluida la inteligencia artificial, para mejorar crecimiento y productividad. La segunda es gestión de datos y ciberseguridad. La tercera es gestión de costos en todo el negocio. Y la cuarta es proteger el crecimiento de ingresos y crear nuevas fuentes. Me llama mucho la atención que en las prioridades no está el tema de inversión asociado al talento humano. Y eso pone un reto en cómo no lograrás o cómo pondrás un reto en mantener las ganas y el optimismo al interior de tu organización. En el próximo capítulo abordaremos el segundo elemento de esta miniserie de la fórmula para mantener y desarrollar las empresas, cómo están usando sus activos